Muy buenos días, amados y amadas en Cristo. El día de hoy traigo una enseñanza que se titula El principio del perdón. El reino de Dios se rige por principios y leyes espirituales que están establecidos en su palabra. Hoy vamos a hablar del principio del perdón. Cuando leemos la Biblia podemos encontrar una oración que es muy conocida, que incluso muchos de nosotros la hemos aprendido cuando éramos niños aun cuando ni siquiera éramos cristianos. Esta oración es el Padre Nuestro. Esta oración tiene el origen en la Biblia, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñase a orar. Esta oración tiene varias partes. Sin embargo, para esta enseñanza nos vamos a centrar en la parte que habla del perdón. Para ello vamos a leer Mateo capítulo 6 y versículo 12. Y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta parte del Padre Nuestro, Jesús enseñó a los discípulos que le pidieran al Padre que les perdonara sus ofensas. Sin embargo, también podemos leer que luego dice, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí las deudas hacen referencia a las ofensas que recibimos o a las ofensas que nosotros mismos hacemos a los demás. En este versículo podemos leer que Jesús enseñó que para nosotros poder pedir perdón por nuestras deudas o por nuestras ofensas, primero debemos nosotros perdonar a aquellos que nos hayan ofendido de alguna manera. En este versículo nos está hablando de un principio espiritual que está establecido en la palabra de Dios, que como creyentes debemos aprender a alinearnos con Él para cumplirlo. Porque si no lo hacemos, hay ciertas consecuencias que pueden llegar a nuestras vidas cuando no nos alineamos a los principios espirituales de la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver una historia en la Biblia que nos dice lo que sucede cuando no cumplimos con este principio espiritual. Vamos a leer Mateo en el capítulo 18, versículos del 23 al 30. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Estos versículos dicen que el reino de los cielos es similar a la historia que está en esta parábola. Aquí el rey es el mismo Jesucristo y los siervos con quienes vino a hacer cuentas somos nosotros. Este siervo que le debía es similar a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos cómo pagarle a Dios por nuestros pecados. Sin embargo, Él tuvo compasión de nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y pagara con su sangre el precio de nuestros pecados. Todos nosotros somos como aquel siervo a quien Dios perdonó su deuda en la parábola. Sin embargo, podemos leer que aunque este siervo había suplicado y había alcanzado misericordia, no hizo lo mismo cuando encontró a alguien que le debía a él. Es decir, que no perdonó a aquel que tenía algo pendiente contra él. Asimismo, somos nosotros cuando no le perdonamos las ofensas a aquellos que nos hayan lastimado o nos hayan herido de alguna manera. Ahora, ¿qué sucedió con este siervo que no quiso perdonar a aquel que lo había ofendido? Para eso vamos a leer Mateo, en el mismo capítulo 18, pero versículos del 31 al 33. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces
Llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Cuando leemos estos versículos podemos ver que el rey le demandó misericordia al siervo que había perdonado, diciéndole que él debió también tener misericordia con aquel que le debía a él. Esto significa que también debió de haber perdonado a aquel que le debía a él, así como él había recibido misericordia de parte del rey. Cuando leemos de nuevo el versículo 30, dice: Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí dice que el siervo no quiso perdonar al consiervo que le debía a él, sino que lo echó en la cárcel hasta que le pagara su deuda. Este versículo dice que él no quiso perdonar al otro, dando a entender que el perdón es una decisión y no un sentimiento. Mucha gente no perdona a aquellos que los han ofendido porque están esperando sentir perdonar. Sin embargo, esto es una decisión que cada persona debe tomar muy seriamente, pues hay serias consecuencias cuando endurecemos nuestro corazón y no perdonamos a aquellos que nos han hecho daño en nuestras vidas. Esto lo podemos leer en la siguiente parte de esta parábola, en Mateo capítulo 18, versículos del 34 al 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La Biblia dice que aquel siervo que no quiso perdonar sus ofensas a aquel que le debía a él, fue entregado a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y también dice que asimismo hará nuestro Padre Celestial con nosotros si no perdonamos de corazón a aquellos que nos ofenden. La palabra griega para describir verdugos es la palabra basanistes, que significa torturador, verdugo y atormentador. Esto significa que cuando no nos alineamos a este principio espiritual de la palabra de Dios, es decir, cuando decidimos no perdonar las ofensas a aquellos que nos han ofendido a nosotros, vamos a ser entregados a los atormentadores. Esta es la razón por la que muchas personas, incluyendo muchos creyentes, hoy en día se encuentran atormentadas, sufriendo enfermedades y dolencias, muchas veces incluso enfermedades que los médicos no pueden determinar, porque esto se trata de una causa espiritual. Así que este principio espiritual que está en la palabra de Dios funciona, no como nosotros queremos, sino cuando nos alineamos y hacemos conforme a como está escrita la palabra. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Así que no sé si tal vez estás pasando por alguna situación donde no sabes por qué estás siendo atormentado. Así que ahora mismo te invito a que tomes la decisión de perdonar a aquellos que te hayan hecho daño, que te hayan maltratado, que te hayan herido. Haz esta oración para que seas libre. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti para pedirte perdón por todas mis ofensas y por todo el daño que yo haya hecho a cualquier persona. Si puedes, nombra a las personas que vengan a tu mente y perdónalas y pide perdón por todo el maltrato que tú hayas hecho hacia ellos. Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, así que ahora mismo tomo la decisión y perdono de todo corazón a todas aquellas personas que me hayan hecho daño, que me hayan abusado. Perdona a todos los que me hayan traicionado, a aquellas personas que se burlaron de mí, a aquellos que me han abandonado. Di sus nombres si los traes a memoria. Di lo que te hicieron y perdónalos. Perdono a todos los que me han rechazado, perdono a todos los que me han maltratado, perdono a todos los que me han humillado. Y declaro en el nombre de Jesús que les perdono todas sus deudas conmigo y declaro que hecho está. Y en el nombre de Jesús proclamo libertad en mi vida. Dale siempre la gloria y la honra al Señor Jesús.